Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Es un gusto saludarle. Mi nombre es Raúl Martínez, pertenezco a la Iglesia Centro Cristiano Luz del Valle y vamos a compartir un tema de mucha importancia a la actualidad y tal vez usted se estará preguntando en dónde o cómo se congregaba la gente con nuestro Señor Jesucristo. Si era solamente en las sinagogas o era nada más por las calles, quiénes lo acompañaban, quiénes integraban esas congregaciones, esas multitudes a las cuales el Señor le seguía mucha gente. Y damos gracias al Señor porque el apóstol Marcos nos da un detalle tan importante de cómo se componían. Y nosotros, gracias a él, ahora vamos a saber, como usted tal vez en el lugar donde se congrega, hay muchas personas, unas de una edad, otras de otra, unas pensando de alguna manera, pero las del Señor es las que nosotros queremos saber. Las reuniones de nuestro Señor Jesucristo, demográficamente, cómo se componían. Y vamos a empezar en el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 1. Y dice así: levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Aquí dice, ¿verdad? Volvió el pueblo. El pueblo, mis hermanos, aquí obviamente nos está hablando de una multitud, muchas personas a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo empieza de alguna manera en la casa de Pedro, sanando a su suegra. Después tenía reuniones con los discípulos y luego en las sinagogas. Pero aquí, gracias a la sabiduría, gracias a ese conocimiento y obviamente del Señor nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, pues Él solía compartir siempre de la misma manera. Para él no había diferencias, una persona o 10 o 20, aquí había una multitud. Y aquí, mis hermanos, pues empezamos a ver cómo el pueblo le seguía. Pero ¿de qué manera o quiénes eran los que estaban ahí cuando él enseñaba? En Marcos, en el versículo 2 del mismo capítulo 10, dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Ojo aquí. Aquí los fariseos, ya sabemos que eran los conocedores de las escrituras, no iban con el Señor para aprender, no iban con el Señor para que les enseñara, sino que ellos estaban viendo a ver de qué manera les ponía una zancadilla. Y ellos, en ese afán, le preguntan al Señor si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entonces ellos siempre estaban buscando a ver qué contestaba. Y pues esa pregunta yo creo que era de gran interés, porque acuérdense que Moisés había dado carta de divorcio a aquellas personas a las cuales su esposa había sido infiel. Y bueno, el Señor les dice, esto es a causa de la dureza de su corazón. Y aquí el Señor les dice, ¿verdad? Les dice y les aclara. Entonces, mis hermanos, los fariseos, en esa multitud compuesta, en esa congregación, vemos a los fariseos que vienen siendo los opositores o los contradictores. Esas personas que no están aportando nada. Y yo creo que en la congregación donde usted va, pues hay personas que se oponen siempre o están contradiciendo de alguna manera en lo que se quiere enseñar o lo que se quiere seguir. Siempre hay una desacreditación, nunca están de acuerdo con lo que se quiere seguir o se quiere hacer. Y eso, mis hermanos, pues no es nuevo. En la congregación de nuestro Señor Jesucristo, los opositores o los contradictores eran los que también seguían a nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, en el mismo capítulo 10, versículo 10, dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Aquí ya vemos, dentro de esa multitud había personas que le seguían, y usted ya sabe que el Señor menciona y habla por su nombre a 12, que fueron las personas que lo acompañaron
por lo menos esos 3 años y medio, para que aprendieran del Señor, y fue ese legado que nos dejó, ¿verdad? Ese fundamento que fueron los apóstoles, los cuales ellos aprendían del Señor Jesucristo, y ellos son los seguidores. Acuérdense, los fariseos, los contradictores, opositores, y los discípulos, los seguidores. Los seguidores son los que siguen al maestro, los que van caminando detrás de él en esa enseñanza, y también componían esa congregación en esa multitud que estaba compuesta de muchísimas personas. También estaban los discípulos. Más adelante, mis hermanos, en el versículo 13 del mismo capítulo 10, dice: y le presentaba niños para que los tocase. Los niños, dice nuestro Señor Jesucristo, dejar que los niños se acerquen a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Los niños, mis hermanos, formaban parte importante también de ese conglomerado, de esa congregación de nuestro Señor Jesucristo. También estaban con él en esa multitud. Y usted podrá ver personas en las iglesias donde usted se congrega, que a veces los niños pues interrumpen, gritan, no dejan oír. A veces las mamás no saben qué hacer, se paran, se levantan, pero no era la cuestión del Señor. Él les decía que los acercaran para con él. Entonces vemos los niños que también formaban parte importante de la congregación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya tenemos los fariseos, que son los contradictores o los opositores. Tenemos a los discípulos, que son los seguidores. Espero que usted sea uno de ellos. Los niños que son los que de tales es el reino de los cielos. Acuérdense que nosotros tenemos un trabajo que hacer, que es compartir las buenas nuevas. Tenemos que compartir el evangelio, tenemos que darlo a conocer. Pero los niños, mis hermanos, es un legado por generación. Ellos no tienen que hacer nada. Nosotros sí, nosotros tenemos una tarea, pero los niños ya de ellos es. Entonces, es algo muy importante que tenemos que saber. También formaban parte de esa congregación. En el versículo 17 de ese mismo capítulo 10, sigue diciendo Marcos: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y yo creo que usted ya conoce este pasaje. Es el joven rico que se le acerca al Señor, un joven de los que no hay muchos en la actualidad. Ahorita el joven está distraído, está apartado, tal vez no quiere saber nada de nuestro Señor, pero al parecer este muchacho pues había cumplido los mandamientos del Señor. Él ya había hecho casi todos los mandamientos que tenía que hacer de parte de la ley dada por Moisés. Pero aquí vemos que el Señor le dice: vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y sígueme. Y dice la palabra más adelante que él se entristeció y pues ya no regresó. Entonces aquí podemos ver que en este caso, como en el joven, vienen siendo los nuevos, los que no saben que no se trata de ellos, sino de Dios. Ahí, mis hermanos, es la parte que nosotros tenemos que saber, que la congregación que seguía al Señor, y tal vez en la que tú estás, va a haber muchas personas que lleguen nuevos, que no conozcan del Señor, que quieran aprender, que quieran caminar, que quieran seguirlo. Y nosotros tenemos que guiarlos, tenemos que encaminarlos con toda sabiduría, para que ellos puedan saber que no se trata de lo que ellos posean o tengan, sino que se trata del Señor. Entonces aquí vemos ya que estaban los fariseos, que son los opositores, estaban los discípulos, que son los seguidores, estaban los niños, que también eran parte de ese conglomerado, y vemos a los nuevos. Más adelante, en el versículo 35 de ese mismo capítulo 10, dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Aquí vemos que, acuérdense que el Señor tenía 3 personas más cercanas a él, que era Pedro, Jacobo y Juan. Aquí habla nada más de 2, de Jacobo y Juan. Y aquí se trata de decir quién iba a estar a la derecha o quién iba a estar a la izquierda del maestro, buscando ese liderazgo.
esa jerarquía, esa posición importante después del Señor. Y aquí, mis hermanos, pues no se trata de quién esté a derecha o quién esté a izquierda, se trata de servir, se trata de hacer. Y aquí vemos en este caso a los líderes. En las iglesias en las que tú perteneces, tal vez hay líderes puestos por el pastor, orando, pidiéndole al Señor sabiduría. Se les ha nombrado una función en ese ministerio precioso que es el cuerpo de Cristo, que forma la iglesia, en el cual tú tal vez sea parte y parte importante tal vez en ese cargo que estás. Pero no es para que tú tengas un nombramiento, tengas un título que cuelgues en tu pared. No, se trata de que tú hagas la parte importante para poder tú ser esa lámpara y esa sal, ¿verdad? Esa luz del mundo y esa sal de la tierra que el Señor habla y que el cual quiere que tú formes parte de eso también. Entonces tenemos que ser líderes sabios, líderes que podamos de alguna manera nosotros delegar funciones y que se estén haciendo y supervisarlas bien con sabiduría, dando reporte a tus pastores, dando reporte de lo que se está haciendo. No se trata quién es más o quién es menos. Acuérdense que todos somos miembros de un cuerpo, como dice Romanos 12, y tenemos que ser activos y funcionando todos por igual hacia un mismo fin común. Entonces, mis hermanos, aquí vemos cómo las congregaciones, las personas que seguían en esa multitud a nuestro Señor Jesucristo, estaba compuesta por fariseos, por discípulos, por niños, por nuevos, por jóvenes y también por líderes. ¿Cuál de ellos eres tú? ¿Con cuál te identificas tú en este momento? Ahí ponlo en tu mente, medítalo y piensa, ¿por qué sigues tú al Señor? ¿Qué estás esperando del Señor? Y aquí, mis hermanos, Marcos da un salto y deja de hablar de multitudes para hablar de una persona en particular. Y aquí es donde yo quiero entrar y que hagas una pausa para que veas lo que es la diferencia. Fíjate, dice Marcos 10, del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeo significa bar, que es hijo, y Timeo, que era hijo de Timeo. Esa es la parte como está compuesta. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ojo aquí, él estaba sentado, era ciego y estaba junto al camino de Jericó. Y él fue con el Señor Jesús. Él fue. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mis hermanos, todo lo que nuestro Señor enseñaba en esa multitud, cuando Él estaba hablando, todos y cada uno de ellos recibían ya su bendición. Ellos estaban guiados por la sabiduría de la palabra de nuestro Señor. Todos estaban bendecidos. Unos de más, otros de menos, pero todos. Unos poniendo atención, otros tal vez no tanta, pero todos estaban ahí. Y aparte, porque nuestro Señor también les daba de comer. Los sándwiches de atún, de pescado con pan. Y había de todo. Pero aquí, mis hermanos, ¿cuál es la diferencia importante para que este ciego recobre su vista? Él, viendo que venía Jesús, bueno, no viendo, sino escuchando, porque él era ciego, él clama al Señor y le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí lo importante, mis hermanos, es que él estaba seguro de algo. Él estaba seguro de que Jesús le iba a hacer el milagro.
Nuestro Señor Jesucristo, Él por su infinita misericordia y porque Él es así, porque lo que da el Señor es así, curar, sanar, hacer milagros, eso es lo de Él. Pero aquí, ¿de quién dependió que ese milagro pasara en la vida de esta persona, Bartimeo? Pues de Él. Él fue el que fue con el Señor. Él fue el que quería ese milagro y el Señor se lo hizo así como Él pidió. Y dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida dice que recobró la vista y pasó a formar parte de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que lo seguía a nuestro Señor en el camino. Se integró a esa multitud. Pero no solamente vemos el ejemplo de Bartimeo. Marcos no nos lo dice, pero Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 1 al 10, dice de esta persona también, muy parecido a lo que Bartimeo hizo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y además rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Otra vez aquí vemos la multitud, pues era pequeño de estatura, era muy chaparrito. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Hermanos, aquí vemos algo muy importante. Aquí, para empezar, Zaqueo es un como apodo, un apelativo, porque el nombre correcto es Zacarías. Y él era chaparrito. Además, era jefe de publicanos y rico, algo así como un secretario de Hacienda de la actualidad. Pero él sabía que Jesús iba a pasar por ese lugar donde él estaba. Pero a causa de la multitud que le seguía a nuestro Señor, él no podía ver. Pero eso no fue un impedimento para ver al Señor. Dijo, el Señor pasa por aquí y yo no sé cómo le tenga que hacer, pero yo voy a agarrar mi milagro. Y él corrió, dice, y subió al árbol sicómoro para verle, y porque sabía que iba a pasar por ahí. Entonces nuestro Señor lo vio y le dijo por su nombre, por su apelativo. No le dijo Zacarías, le dijo Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que yo vaya a tu casa. Y él lo recibe gozoso. Mis hermanos, él sabía que la salvación, él sabía que la manera de ser de Zaqueo hasta ese día iba a terminar. Y él sabía lo que había hecho. Él sabía su pecado. Él sabía lo que había hecho con la gente. Mas, sin embargo, cuando te toca el Señor, cuando llega a ti la salvación, mi hermano, él se arrepiente de todo y lo regresa 4 veces lo que había robado. Y mi hermano, fíjate cómo es la bendición cuando llega a tu vida, que no solamente él fue salvo, sino toda su casa, porque así es. Cuando tú decides ir con el Señor, cuando tú decides acercarte al Señor, Él es fiel y justo para perdonar a todos aquellos que se han arrepentido de corazón, porque Él sabía, mis hermanos, que tenía que hacerlo. Y tal vez tú en este momento seas como Bartimeo o seas como Zaqueo, no lo sé, pero tú tienes que dar ese paso, ese 1 en 5,000, ese diferente, esa persona que sabe lo que tiene que hacer, que ya hemos escuchado mucho de parte del Señor, que ya sabemos qué es lo que demanda de nosotros, qué es lo que nos pide a nosotros, y ya estamos, yo creo, sobrevalorados de tanto conocimiento, mas sin embargo estamos distantes, estamos lejos, estamos distraídos. Tenemos que ir con el Señor y Él es fiel y justo para hacer lo que nosotros pidamos de corazón, como en el caso de Bartimeo y en el caso de Zaqueo. Pero hay uno más. En Marcos 5, 21-34 dice,
Pasando otra vez Jesús a una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y vemos otra vez ese conglomerado de gente, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vemos otra vez aquí la multitud. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y aquí vemos dos personas. Primero, Jairo, que aquí, mis hermanos, pues yo creo, tratándose de un hijo o de una hija, pues yo creo que dejas a un lado todo, porque hay que atender, hay que ir, hay que acudir. Y en este caso él sabía que tenía que ir a rogar a nuestro Señor, y dice que su hija estaba agonizando. Y fíjense lo que les dice: pon las manos solamente. Ni siquiera le dijo que orara ni que dijera. Él sabía el poder de parte de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor lo hizo. Pero ¿cuál fue la clave aquí en el caso de Jairo? Él tuvo que ir con el Señor, porque seguía las multitudes con él, lo acompañaban y lo apretujaban, como dice aquí Marcos en este capítulo 5. Estaba rodeado de muchísima gente, pero la diferencia, mis hermanos, es que él fue. Yo no sé qué tenía que hacer. Tal vez empujó a varios, tal vez tumbó a varios, tal vez hasta se enojaron con él, tal vez tuvo que agarrarlos a lo mejor del suéter o de las cosas que traían, porque él nada le iba a impedir que él llegara con él, y sin embargo lo hace. Pero una mujer, dice aquí, que tenía flujo de sangre ya de 12 años y ya se había gastado todo, al contrario, dice que le iba peor. Pero acuérdense, mis hermanos, que si un sacerdote era tocado su manto, algo inmundo, como sangre, como un cadáver, tal vez un marrano, un cochino, un puerco, animalito, que eran animales inmundos para los judíos, quedaban ellos contaminados y tenían ellos que ir a purificarse al templo, y quedaban apartados de toda actividad religiosa hasta que no se purificaran, y eso eran por lo menos 7 días de baños de purificación. Entonces ellos sabían que no podían acercarse a cosas inmundas. Pero fíjense lo que pensó la mujer. Dijo: yo sé que tengo que estar apartado, yo tengo que estar a un lado, ¿verdad? Porque acuérdense que los leprosos, ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo. Ellos tenían todo el día que estar diciendo que eran inmundos para que la gente no los tocase. Pero ella sabía eso también, mas sin embargo dijo: yo sé que si lo toco, yo no lo voy a hacer inmundo a él. Él me va a hacer sana a mí. Con tan solo que tocase, no ni siquiera tengo que hacer que me toque, ni que ore, ni nada. Solamente que yo lo toque, y así lo hizo de esa manera. Y si leemos más adelante, mis hermanos, el Señor dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y en este caso Pedro, que era el que siempre estaba cerquita, y Juan de él, dice: Señor, pero pues no estás viendo que está lleno de gente, pues ¿cómo que quién te tocó? Pues hay mucho. Dijo: no, es que cuando me tocaron de una manera diferente y salió poder de mí. Y mis hermanos, a veces nosotros no sabemos el poder del Señor, qué es lo que Él hace, qué es lo que Él está haciendo para con nosotros. Mas sin embargo, cuando tú estás convencido y que tú sabes lo que el Señor hace y ese poder, el poder del Señor se manifiesta poderosamente en ti. Y este no fue el caso excepcional de esta mujer, que supo lo que tenía que hacer. Vemos 3 casos importantes: Bartimeo, Zaqueo y la mujer del flujo de sangre. Tal vez tú hasta el día de hoy tengas esa ceguera espiritual que no te deja acercarte con el Señor, que no te deja de alguna manera reconocer que Él es tu Dios, Él es tu Rey. Lo único que tienes que hacer es reconocerle, y Él se va a hacer tu Señor único y suficiente Salvador personal. Es lo que nos falta tal vez. El Señor ahí está
como lo dije anteriormente, cuando tú vas a la iglesia, tú estás recibiendo la bendición solamente con escuchar la palabra. Pero ahí mismo donde tú estás, ese día, ese domingo, sábado, no sé qué día te reúnas tú, tal vez hay uno que esté en el celular, o tal vez esté uno distraído, o tal vez uno se esté durmiendo, o esté leyendo alguna otra cosa, y se está perdiendo de esa bendición. Se está perdiendo de esa sanidad que el Señor quiere hacerle en su corazón y en su alma y en su espíritu. Mas, sin embargo, aquí nos dice que Bartimeo fue, él gritó, él suplicó al Señor y el Señor le hizo el milagro. Tal vez seas como Zaqueo, que físicamente a lo mejor te impide a ti ser la persona que tú quisieras ser, tal vez ayudando, cantando, sirviendo en algún ministerio, que hay muchos dentro de tu iglesia, que yo estoy seguro que los hay, pero no tienes tal vez esa confianza de acercarte y decir, quiero servir al Señor, quiero ayudar, ¿en qué puedo ayudar? Estoy convencido que puedo hacer algo para el Señor y quiero ser salvo, y no nada más yo, que sea salva mi casa como lo hizo Zaqueo cuando fue nuestro Señor a convivir a su casa. O tal vez tú tengas muchas pérdidas, que no te rinda el dinero, que estás trabajando y nunca completas, que siempre estás gastando de más y no hay bendición a tu casa, como esta persona de flujo de sangre que nada más desechaba y no retenía nada. Y así, mis hermanos, a veces estamos nosotros. Estamos en una situación complicada, una situación donde no entendemos por qué nos pasa, por qué nosotros. Y el Señor te dice que tienes que ser 1 en 5,000 de esa multitud que tiene que saltar, que tiene que brincar, que tiene que acudir, porque el Señor ahí está. El Señor está ahí todo el tiempo, pero Él quiere que te acerques. Él quiere que estés cerca. Tenemos que estar pegados, mi hermano, a esa vid. Nosotros, como los pámpanos, tenemos que estar dando ese fruto precioso que el Señor quiere ver en nosotros. Y el día es hoy. Yo te invito que lo hagas y medites con esta reflexión pequeñita, gracias a Marcos, que nos dice cómo estaba compuesta demográficamente la congregación de nuestro Señor Jesucristo. No sé con cuál de los personajes que cité te has identificado tú, pero te invito a que lo hagas y haz los cambios que tengas que hacer. Y si aún no te acercas al Señor en esa multitud de gente, hazlo, mi hermano, porque yo estoy seguro, estoy convencido y lo puedo afirmar, firmar tal vez, que el Señor va a ser fiel contigo, como lo ha sido conmigo y lo ha sido con aquel que le busca de todo espíritu y de todo corazón. Bueno, esto ha sido una reflexión que espero que les haya sido de bendición, como lo ha hecho para mí. Que tengan un bendecido día. Dios los bendice. Saludos para todos.